Hoy vamos a hablar sobre el escalado de sistemas multivariables en los sistemas de control y específicamente vamos a hablar de un método muy útil que nos va a servir para realizar cualquier tipo de control multivariable que es conocido como el condicionamiento mínimo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sistemas multivariables y queremos escalar el sistema, pues será importante primero introducir el concepto de la descomposición en valores singulares SVD. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Veremos que, de hecho, la descomposición en valores singulares es un método muy útil para el análisis de dichos sistemas multivariables, que tienen múltiples entradas, múltiples salidas, porque en términos operacionales me va a facilitar tres cosas importantes. La primera, voy a tener la posibilidad de conseguir los objetivos de operación que yo quiero ejecutar en el sistema de control mucho más fácilmente. La segunda me va a permitir determinar los locales de ese sistema que son más apropiados para aumentar la sensibilidad en la salida, es decir, las acciones de control que yo coloque van a ser más efectivas para que las variables controladas de hecho vayan, digamos, al set point que yo deseo. Y finalmente me va a permitir determinar las variables que más influencian la operación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de Control Automático Educación.com y esto que vamos a ver sobre el condicionamiento mínimo nos va a servir mucho en nuestro curso de control predictivo basado en modelo, porque si conseguimos condicionar nuestros sistemas multivariables, vamos posteriormente a conseguir, por ejemplo, sintonizar mucho mejor el controlador predictivo y también, claro, por su vez me va a permitir controlar el sistema mucho más fácilmente porque numéricamente mi sistema estará mucho mejor adaptado para recibir los algoritmos de control. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que si le das clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima, tendrás acceso a todo el curso de control predictivo desde cero. Y este método que vamos a ver aquí lo veremos más adelante cuando estudiemos sobre la sintonía del controlador. Para poder ejemplificar primero la noción de la descomposición de valores singulares y después llevarlo a la metodología del condicionamiento mínimo, vamos a hacerlo a través del ejemplo. En este caso, vamos a suponer que queremos controlar un benchmark de control muy clásico conocido como la columna de destilación binaria de Wood and Berry. Si observas, en esta columna de destilación pues va a entrar un producto. Aquí en la parte de arriba sale el destilado, que es el producto más volátil, que en este caso sería metanol. Por otro lado, en la parte de abajo sale el residuo o el fondo, que en este caso sería agua. Observa que aquí tenemos dos variables controladas donde queremos manipular esta válvula de reflujo y esta válvula de vapor y estamos, claro, controlando las composiciones tanto en el destilado como en el fondo. Este ejemplo del Wood and Berry nosotros ya lo hemos tratado ampliamente aquí en el canal. De hecho, este ejemplo está representado por esta matriz de funciones de transferencia. Vamos inicialmente a colocar este ejemplo en MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es limpiar pantalla, limpiar todo, cerramos todo, definiendo S como una transfer function de S y posteriormente voy a definir cada una de las funciones de transferencia G11, G12, G21 y G22. Básicamente, mire que aquí ya estoy colocando explícitamente el retardo y lo estoy colocando en forma de S, dado que estoy utilizando en este caso el paquete simbólico de MATLAB. Básicamente he colocado la ecuación G11, G12, G21 y G22 y finalmente las vamos a condensar aquí en la matriz de funciones de transferencia 2×2, un sistema multivariable bien sencillo. Entonces mi sistema va a estar almacenado aquí en G y adicionalmente puedo ponerle nombres a mis entradas y a mis salidas. Para ponerle nombres a las entradas coloco g.inputName. Entonces la primera entrada, el U1, será la razón de reflujo y el U2 será la razón de vapor. Es decir, nombrando U1 y U2. Y puedo hacer lo mismo con las salidas Y1 y Y2. Simplemente es la pureza del destilado en la parte superior o
la pureza en el fondo. Como tenemos nuestra matriz multivariable, observa que yo puedo representar esto de la siguiente manera. Ya sabemos que cada una de las columnas hace alusión a las entradas del sistema, o sea, las válvulas que estoy manipulando, y las filas hacen alusión a las variables controladas de mi sistema. Si yo reubico esto en forma matricial, aquí en un vector Y, va a ser igual a mi propia función de transferencia que multiplica a mi vector de entrada. Yo lo puedo condensar de forma matricial como mi vector Y en el dominio transformado de Laplace es igual a la función de transferencia que multiplica a mi vector de entrada. Vamos a aplicar el concepto del SVD aquí en este sistema. Para eso nos lo vamos a arrastrar aquí. Y vamos a ver que de hecho en el área de sistemas multivariables pues será muy fácil justificar por qué yo quiero usar la descomposición en valores singulares, porque cualquier estrategia de operación siempre generalmente en control va a buscar invertir esta matriz verde, esta matriz G, de funciones de transferencia. Y esto lo vamos a ver a continuación porque cuando nosotros tenemos un proyecto de control, generalmente ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a predefinir una trayectoria deseada. Cómo yo quiero que mi sistema se comporte cuando yo inyecte, por ejemplo, algún tipo de escalón. Entonces, generalmente vamos a ver que voy a tener sí o sí que invertir el sistema, muchas veces dependiendo de la estrategia que emplee, y aquí el SVD va a ser de bastante ayuda. Como lo venía diciendo, si quiero que mi salida tenga una respuesta específica deseada, entonces yo voy a decir que esta salida la voy a forzar como una salida deseada. Es decir, quiero que la variable 1 llegue en 30 segundos sin sobreimpulso y que la variable 2 llegue en 20 segundos con sobreimpulso. Digamos, algún comportamiento deseado. Entonces lo defino así como la Y deseada. Entonces yo tengo que encontrar un U que actúe sobre mi planta para yo efectivamente alcanzar esa salida que yo como ingeniero o ingeniera de control quiero inyectarle a mi sistema. Para eso, entonces va a resultar en lo siguiente. Si yo necesito encontrar ese U, pues básicamente vamos a despejar el U. Como esto es matriz, tenemos que premultiplicar por la inversa de G a la izquierda. Entonces, si premultiplico por la inversa de G, pues este Y deseado me va a quedar G inversa por Y deseado, y aquí vamos a ver la justificativa que de hecho tuve que invertir mi función de transferencia que representa la dinámica de mi proceso. Si subimos aquí nuestra ecuación, ampliando nuevamente nuestras matrices, sabemos que aquí el G inversa pues es la matriz de función de transferencia, solo que lo estamos invirtiendo multiplicado por la respuesta que yo deseo. Si lo llevamos al estado estacionario para poder calcular el SVD, ¿qué es eso de llevarlo al estado estacionario? Simplemente aplicarle el estímulo y esperar hasta que el sistema llegue a un sistema, al régimen estacionario. En otras palabras, toda esta parte dinámica, o sea, el 16,7S, el 21S, que hace parte de la constante de tiempo del sistema, todo eso va a desaparecer. Sabemos que en el estado estacionario tú puedes, por ejemplo, aplicar el teorema del valor final para encontrar cuál es el último valor. Sin embargo, como estas son funciones de transferencia de primer orden, vamos a saber que además del tau y del retardo, pues esas son las partes dinámicas que dependen del tiempo, van a desaparecer y únicamente nos vamos a quedar con la ganancia estática. Es muy fácil verlo aquí en funciones de transferencia de primer orden. Entonces paso de tener, después de aplicarle mucho tiempo a mi sistema, una función de transferencia simplemente a tener aquí una ganancia que la voy a llamar como la ganancia K, que vas a ver que básicamente es solo dejar las constantes estáticas de este modelo de función de transferencia de primer orden. Entonces, como son números, son escalares, pues aquí queda fácil ya construir el SVD aplicándole la inversa a esta matriz. De todas maneras, recuerda que aquí en el canal pues también hemos estudiado sobre el teorema del valor final y aquí en esta tarjeta te lo voy a dejar para que observes ese video. Como yo necesito invertir esta matriz, pues aquí es posible hacerlo, pero a veces puede ser que no sea posible numéricamente yo poder invertir esta matriz para encontrar mi U específica. ¿Y cómo yo sé si yo puedo invertir o no esta matriz? Pues el SVD me va a dar esa información. De esos valores singulares voy a ver que tendré varios valores y el valor singular que yo encuentre, el que sea más pequeño, me va a dar una medida de qué tan lejos está esta matriz de volverse singular, es decir, que no tendría solución, iría a diverger.
Y la relación entre el valor singular más alto y el valor singular más pequeño me muestra cuál es la dificultad que yo tengo para invertir esta matriz. Porque en este caso, como es un sistema MIMO 2×2, yo voy a tener dos valores singulares. Entonces, si yo hago la relación entre esos dos valores, la división entre ellos dos, si me da un número muy grande, muy grande, voy a ver que esto será muy difícil de invertirlo. Y si me da un valor cercano a 1, será muy fácil de invertirlo. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo es que yo obtengo el valor singular de este sistema? Volviendo a nuestra representación original con nuestra salida igual a la ganancia del sistema, una vez que estamos en estado estacionario que multiplica la entrada, recordando que la matriz de ganancias es esta. Para descomponer esta matriz en sus valores singulares, ¿qué significa una descomposición? Simplemente representar esta matriz, digamos en este caso, por el producto de otras tres matrices. Así, por ejemplo, digamos que si tú tienes, no sé, digamos el número 8. El número 8 tú lo puedes descomponer en tres números, 2 por 2 por 2. Ese producto de esos tres números, 2 por 2 por 2, es una descomposición. Estoy descomponiendo el 8 simplemente en el producto de tres números. De la misma manera, pues esta matriz K simplemente la estoy descomponiendo en el producto de tres matrices, en el U, en el sigma y en este B que está transpuesto. Y estas tres matrices tienen un significado. El U, que es el que está más a la izquierda, va a describir la rotación en el espacio de la salida. Es decir, esta va a ser una matriz ortogonal y es conocida como los vectores singulares izquierdos. Recuerde que cuando hablamos de matrices, si uno lo piensa geométricamente, y hay canales de YouTube que muestran muy bien ese comportamiento, una matriz simplemente me va mostrando las rotaciones que se tienen geométricamente en el espacio. El sigma, que es el del medio, que es el que nos interesa, este va a contener los valores singulares, los que me van a decir a mí si puedo o no invertir la matriz, y esto los vamos a representar como un sigma sub i. En este caso, como es 2 por 2, voy a tener dos valores singulares. Si fuera 3 por 3 serían 3 y así sucesivamente. Y estos valores singulares, que son los que a mí me interesan, me van a representar las magnitudes de la ganancia hacia diferentes direcciones de la matriz singular. En otras palabras, ese sigma es conocido como la matriz de valores singulares. Y muy importante, siempre los valores singulares se van a colocar desde el mayor hasta el menor. Finalmente, la última matriz V pues describe otra rotación en el espacio de la entrada, es decir, también será una matriz ortogonal y se conoce como los vectores singulares derechos. De hecho, observe que el U describe la rotación para la salida a la izquierda y el V, que está en amarillo, describe la rotación de la entrada. Por eso está en amarillo en U. Mire que ahí se relacionan amarillo con amarillo y violeta con violeta. En otras palabras, mire que yo puedo representar mi SVD de la siguiente manera. Esta misma matriz K yo la puedo representar con el producto de estas tres matrices. La primera, que corresponde al espacio de la salida del U. Aquí tengo los valores singulares, que mire que siempre va a dar una matriz diagonal en orden. Siempre el primero va a ser el valor singular más alto y así sucesivamente hasta llegar al valor singular más pequeño. Y finalmente tengo la rotación del espacio de entrada transpuesto. El producto de estas tres matrices, si usted lo hace, se va a dar cuenta que va a llegar a la misma matriz original. Y para calcular esto, pues si utilizamos software computacionales como por ejemplo MATLAB, es muy fácil porque tenemos la propia función SVD. En SVD, entre paréntesis, pues podemos obtener estas descomposiciones de las tres matrices. Vamos a graficar la función de transferencia del Wood&Berry. Ante un estímulo escalón le podemos poner un título, unas etiquetas en el eje X y Y, donde si ejecutamos pues podremos ver la respuesta dinámica del sistema multivariable. Mire que acá esta sería la respuesta ante un escalón de la función de transferencia G11, que básicamente es la pureza del destilado con la entrada que es la relación del reflujo. Esta es la salida G12, que es la pureza del destilado con relación a la otra entrada, que es la razón de vapor, y así sucesivamente. Claro que esta respuesta la vamos a analizar más adelante. Lo importante a notar aquí es, para obtener la matriz de ganancia K, pues simplemente utilizo la función dcGain, mi matriz de ganancias, y puedo calcular el SVD, que sería este de aquí. Ahorita hablamos de la condición, pero hablemos primero del SVD. Entonces mire que el SVD de K pues
si yo lo aplico SVD de K, pues vamos a obtener las tres matrices. Mire, aquí tenemos la matriz U, aquí tenemos la matriz de valores singulares y finalmente la matriz de rotación de la entrada, que es el B. Es decir, estas tres matrices. Si movemos aquí nuestra descomposición, el SVD pues me da la direccionalidad de un sistema multivariable y en otras palabras me indica la sensibilidad de las variables de salida a cambios de las variables de la entrada. Y veremos que aquí me va a mostrar diferentes combinaciones que yo puedo aplicar aquí en la entrada y cómo esas combinaciones que yo voy a aplicar me afectan la sensibilidad en las variables de salida. Para hacer este análisis, partamos primero analizando los valores singulares, los cuales me van a medir la sensibilidad y también son conocidos como las ganancias del sistema. Con base en esto, pues existe una combinación de variables de entrada que van a maximizar el efecto de las variables de salida, es decir, donde yo voy a obtener una máxima sensibilidad, y otra combinación que minimiza el efecto en las variables de salida, es decir, que va a minimizar la sensibilidad. Y ya vamos a explicar muy bien esto. Entonces, para poder entender esto, volvamos a nuestro ejemplo. ¿Cuáles son las entradas que yo tengo acá? Pues tengo las dos válvulas, la válvula de reflujo y la válvula del vapor. Analicemos el primer valor singular. El mayor valor singular, que va a ser el primero, me va a mostrar cuál es la mayor dirección para yo obtener la máxima sensibilidad, digamos, en este proceso que es la columna de destilación binaria. Entonces, como yo sé que este es mi mayor valor singular, ese mayor valor singular está asociado primero al primer vector característico de la entrada y también está asociado al primer vector característico de la salida. Entonces, digamos que en los sistemas de control yo siempre me enfoco mucho en la entrada porque con una determinada entrada yo puedo obtener una determinada salida. Y aquí esto de la mayor dirección es que yo quiero saber es si yo moviendo estas dos válvulas, cómo yo las tengo que mover para obtener el máximo cambio en las variables de salida, es decir, el máximo cambio tanto en la destilación como en el fondo. Y él me está diciendo, vea, estos son los cambios que tienes que aplicarle a tus dos válvulas para obtener la máxima ganancia. En otras palabras, voy a arrastrarme aquí mi vector de entradas, menos 0.45 y 0.88. Eso sería básicamente lo que tengo que aplicar aquí en estas válvulas. Entonces, como esto vector hace alusión a mis entradas, aquí me está diciendo, vea, en la entrada U1, que es la entrada aquí de reflujo, pues digamos que como estamos en una función de transferencia, pues el proceso está operando en una región nominal y él me está diciendo, vea, a esta entrada 1 tienes que, desde esa operación nominal donde fue levantada esa función de transferencia, tienes que cerrar la válvula un 45% y esta entrada U2 tienes que abrirla un 88%. Entonces, si hacemos eso en la válvula de reflujo y en la válvula del vapor, vamos a ver que si nosotros hacemos ese cierre del 45% para la válvula 1, del cambio permitido alrededor del punto de operación donde fue levantado esa función de transferencia, y si abrimos la válvula 2 en un 88%, yo voy a ver el máximo cambio aquí en la destilación. Voy a ver cómo hay un cambio grandísimo y aquí en el fondo también voy a ver cómo hay un cambio gigantesco, solamente manipulando de la manera como me lo dijo el SVD en el sistema. En la simulación lo vamos a corroborar enseguida. Y de la misma manera, si yo quiero mirar cuál es la dirección con menor ganancia, o sea, la menor dirección, pues tomo el valor singular más pequeño. En este caso sería este vector. Y mire lo que me está diciendo aquí. Para ver el mínimo cambio posible en este sistema, tenemos que en este caso cerrar la válvula 1 un 88%, sería lo inverso, y en este caso también, como está negativo, cerrar la válvula 2 un 45%, y ahí yo vería el mínimo cambio posible en mi sistema. Antes de ver esta respuesta en MATLAB, pues ya por lo menos tenemos una noción clara para qué sirve el SVD, y nos va a servir ahora sí para aplicar el método que queremos estudiar en el día de hoy, que es el método de condicionamiento mínimo. Antes de continuar, recuerda que puedes matricularte a varios de mis cursos premium. De hecho, si le das clic justo a esta tarjeta que está saliendo aquí encima, podrás acceder a todos mis cursos premium relacionados al área de control. En estos cursos premium podrás estudiar cursos como Simulink, como fundamentos en instrumentación industrial, algoritmos de control aplicados directamente, digamos, en microcontroladores PIC, en Arduino, o sistemas de control aplicados con diferentes software.
Sin embargo, también si observas la descripción de este video y el primer comentario, tendrás los links a estos cursos y lo más importante, vas a ganar un cupón de descuento exclusivo con los links que te estoy dejando aquí en el canal o los links que te dejo en controlautomaticoeducacion.com. Vas a tener un descuento muy grande con relación si lo comparas directamente con la plataforma de Udemy. Entonces yo siempre te aliento a que si quieres ser parte de mis cursos, siempre adquieras todos los cursos directamente con los links que yo te doy, porque así te va a salir mucho más económico y no tienes que pagar las altas comisiones que pide la plataforma de Udemy. Primero tendremos que saber qué es eso del número de condicionamiento. No es más que, digamos que yo lo voy a llamar como beta. Mi número de condicionamiento será beta y lo voy a definir como el cociente entre el mayor valor singular que hemos encontrado con el SVD y el menor valor singular que encontramos con el SVD. Siempre lo representamos generalmente así, con una raya arriba indicando mayor o una raya abajo indicando menor en el sigma, que es la notación que usamos en los valores singulares. En otras palabras, mire que mi número de condicionamiento beta, digamos de la función de transferencia que estamos analizando, por ejemplo la de Wood-Berry, el mayor valor singular que yo encuentre de mi función de transferencia, que ahorita lo vimos que era como 30 si no estoy mal, y he dividido el menor valor singular, que en ese caso era unos 4. ¿Listo? De esa manera tú obtienes el número de condicionamiento. Este simplemente es un número. Tú vas a revisar ese número y vas a determinar si tu sistema que vas a querer posteriormente controlar está bien o está mal condicionado. Nosotros vamos a ver que un sistema estará bien condicionado si tiene valores singulares de magnitud muy cercanas para diferentes direcciones. Es decir, que si este valor singular está muy cerquita de 1, indica que está muy bien condicionado. Numéricamente eso me indica que yo puedo invertir la matriz, cualquier matriz, en este caso la matriz de ganancia, fácilmente. Cuando está bien condicionado, nuestro computador no va a tener problemas ni va a tener muchas exigencias, porque el cálculo de la inversión de matrices es un cálculo que de hecho es bastante demandante para una computadora. Sistemas que están bien condicionados, vamos a ver que son mucho más fáciles de controlar y también son insensibles a incertidumbres en la propia entrada U que estamos aplicando. Por otro lado, sistemas que son mal condicionados tienen ganancias muy diferentes en diferentes direcciones, resultando en que este cálculo me va a dar valores muy altos. De hecho, si venimos acá, como ya habíamos encontrado nuestra matriz de ganancia G, vamos a ver que el número de condición tú lo puedes encontrar fácilmente en MATLAB aplicando esta función con. Y aquí entre paréntesis le pones la ganancia, que ya la tenemos. Vamos a ver aquí, avanzamos, calculamos el número de condición y imprimimos. Y me va a decir, vea, la condición de el ejemplo que estamos tratando de Wood-Berry, el número de condición de hecho es 7,4. 7,4 pues está lejos de 1, o sea que no está tan bien condicionado, pero no está tan mal. Y tal vez invertir esa matriz no tendrá tanta dificultad porque el número de condición pues no es tan elevado. Ya por ejemplo números muy elevados, digamos 100, 200, 1000, a esos ya sí son números bastante elevados que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado porque tal vez numéricamente vamos a demandar mucho el sistema y tal vez se nos va a dificultar mucho sintonizar el control específico que querramos emplear para el proceso específico que estamos controlando. Lo importante para nosotros es hacer que ese número sea lo más cercano a 1 para que computacionalmente sea más fácil de resolverlo y por consecuente sea más fácil de sintonizarlo. ¿Será que hay una forma de yo poder disminuir eso? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Para poder disminuir el condicionamiento, vamos a aplicar ahora sí la técnica de condicionamiento mínimo. El condicionamiento mínimo de un sistema es una técnica para reescalar el sistema de manera que el número de condicionamiento se minimice. Esto se logra encontrando un par de matrices de escalado que son netamente diagonales, que aquí las vamos a llamar como la matriz L en amarillo y la matriz R en violeta, que minimicen ese número de condicionamiento que acabamos de ver de la matriz escalada. Es decir, mire que L va a premultiplicar a G, que es mi matriz de funciones de transferencia, o la K, que posmultiplica el R. Lo que vamos a hacer a continuación es el siguiente problema de optimización. Vamos a llamar beta, que es el número de condicionamiento asterisco, que será en este caso el condicionamiento mínimo de la función de transferencia que yo tenga.
y simplemente voy a resolver el siguiente problema de optimización. Voy a minimizar el condicionamiento mínimo premultiplicando una matriz L y postmultiplicando una matriz R, ambas diagonales. Voy a empezar a mover esas dos matrices, a variarlas hasta que ese número sea el menor posible. Esas dos matrices, que serán el resultado de mi optimización, se las puedo aplicar a mi sistema para hacer un escalado, hacer todos los cálculos con el sistema escalado y posteriormente desescalar para aplicar la ley de control. Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Si subimos aquí nuestra ecuación, miremos que la matriz L pues escala lo que son las salidas del sistema al premultiplicar la matriz de ganancias K por L, y en este caso estamos reescalando las salidas del sistema. Entonces, cuando yo encuentro un condicionamiento mínimo, lo que voy a hacer es tratar de encontrar una salida escalada, una salida, digamos que lo que yo voy a hacer es tengo mi sistema original que digamos que está muy difícil de invertir, entonces muchas veces en ese contexto es difícil sintonizar el controlador porque numéricamente no es muy estable. Lo que voy a hacer entonces, listo, como está tan difícil, vamos a llevarla a otro mundo, al mundo escalado. De hecho vamos a reescalar el sistema, de hecho eso lo hace mucho el control MPC. El MPC tiene la forma de reescalar las matrices multivariables para mejorar el desempeño del controlador. Entonces lo que voy a hacer, lo paso del dominio original donde yo tengo mi modelo a un dominio donde todo está escalado, donde todo responde mucho mejor numéricamente. Hago todos los cálculos en ese dominio y cuando ya tenga la ley de control, todo lo que tengo bien calculadito aquí en el dominio escalado, vuelvo y lo desescalo para aplicárselo a la planta real. Entonces, como yo ya encontré la L, mire que la L usted se la multiplica a la Y, que es su salida. La Y, en teoría yo la voy a conocer, y así usted tiene su Y escalada. Y hago lo mismo con la R. La matriz R escala las entradas del sistema al post multiplicar la matriz de ganancias K por R, donde de hecho estamos reescalando las entradas del sistema. Digamos que las entradas son X de E. En este caso, si X es mi entrada, en este caso la voy a premultiplicar la entrada por la inversa de R, voy a ver que voy a tener mi entrada escalada. Y de hecho esto ahorita lo vamos a usar en el algoritmo de MATLAB. Y básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vea, como mi planta tiene un escalamiento muy complicado y a veces será muy difícil de controlar, y yo ya tengo el modelo de esa planta. Solo que el modelo de la planta generalmente nosotros lo utilizamos para sintonizar algún control, algún algoritmo, sea un MPC, sea un PID, sea un RST. Cualquier tipo de control que vos querrás usar en proyecto, generalmente nosotros tenemos el modelo de la planta y usamos ese modelo para poder sintonizar este control. Entonces, si yo ya tengo la planta y tengo el modelo, yo voy a escalar el modelo porque la planta obviamente no la puedo escalar. Pero el modelo sí lo escalo y con el modelo escalado yo hago todo el cálculo. Con eso ya voy a obtener la ley de control. Entonces, mire que de aquí voy a multiplicar, digamos, la salida, la Y, la multiplico por L para que entre aquí el Y escalado. La referencia que yo le quiera meter al sistema la multiplico por L para que entre una referencia escalada, y como el controlador fue proyectado con todas las señales escaladas, es importante que nosotros entremos con entradas escaladas y él va a hacer todo el cálculo del análisis y va a encontrar una acción de control escalada. Solo que para podérsela aplicar a la planta real pues tenemos que desescalar, y en este caso voy a multiplicar por R nuevamente para que salga un U normal que esté en las mismas dimensiones o en las mismas proporciones para ser inyectados en la planta. Si usted quiere hacer esto en Simulink, pues basta con emplear el bloque Matrix Multiply para las L's. Entonces mira que aquí tú tenías el L lo puedes precargar en el Workspace, y así aquí entra la señal, digamos la señal de referencia, o aquí en uno puede entrar también la señal de Y. En esta salida pues ya te va a salir la señal escalada. Y lo mismo aquí en el R, pues mira que tú ya tienes un U escalado que es la que entra aquí en uno. En este caso, como estamos haciendo una multiplicación, solo la multiplicas matricialmente por R y te va a salir el U normal. Si lo hacemos por código, digamos en MATLAB, podemos aplicar lo siguiente. Digamos que usted quiere escalar el Y para obtener esta señal. Simplemente multiplicas por R. O digamos que por alguna razón tú quieres escalar el U porque no sé, vas a hacer un análisis con el U. Simplemente vas a aplicar la inversa de R por U, o que es lo mismo AR barra invertida por U, que es lo mismo en MATLAB, pero la inversa. Y el desescalado, si quieres desescalar Y, aplicas la inversa de L por el Y escalado, o lo que estamos haciendo aquí, desescalar el U, simplemente multiplicas por R multiplicado, mire, el U escalado, y de esa manera pues lo puedes conseguir. Como ya tenemos el condicionamiento mínimo,
que era de 7,4. Como ya calculamos el SVD del sistema original, vamos a resolver el algoritmo de optimización. Para resolver el algoritmo de optimización vamos a hacer el llamado de esta función conmin y en el parámetro de entrada vamos a poner la ganancia acá. Esta es una función que fue creada por mí y yo te la voy a dejar en la descripción de este video para que la descargues. De hecho, esa función estará aquí en mi GitHub donde hay varios ejemplos. En este caso está aquí en la carpeta donde vamos a aprender después cómo sintonizar un MPC. Y aquí está dentro de esta otra carpeta MPC Tuning y es la primera, la que se llama conmin. Puedes abrirla aquí y aquí está todo el código del algoritmo de minimización. Es decir, ahí está implementado este algoritmo que va a encontrar cuál es el condicionamiento mínimo. Si lo aplicamos, mira que él me va a entregar a mí ¿quién? A la matriz L y la matriz R. Y aquí en ese pues me entrega el número de condición, que es básicamente emplear esta. Y si vamos a ver de todas maneras el número de condición, si pongo aquí, mira que ya lo bajé. Antes estaba en 7,4 y ahora lo bajé a 5,8, o sea que lo he mejorado. Lo importante aquí es obtener L y R y mira que vamos entonces a escalar nuestro sistema. Vamos a tener un G un poco mejor y para escalar el sistema de nuestra función de transferencia original que era G, mire, vamos a premultiplicar por L y postmultiplicar por R. Así vamos a tener un G escalado. Observas aquí tendremos la función de transferencia y vas a notar que dinámicamente es la misma función de transferencia. Lo único que varía es la ganancia estática. Es lo único que está cambiando porque ya estamos escalando este sistema. Incluso podemos obtener la ganancia y nuevamente pues obtener aquí el número de condicionamiento. Vamos a ver que ya habíamos visto que lo bajamos de 7,4 a 5,8, o sea que ya está un poquito mejor. Le asignamos nuevamente nombres a las entradas y salidas solo para efectos de la graficación y procedemos a graficar aquí en este sistema. En el lado izquierdo tengo la respuesta de mi sistema original. En el lado derecho tengo la respuesta de la misma función de transferencia pero escalada. Vamos a ver que evidentemente pues como son el mismo sistema, pero mira que este está mucho mejor. Primero observa que, por ejemplo, en la primera entrada, cuando aplico en la primera entrada, mira cómo la variable 1 sube hasta aproximadamente 12 y esta otra variable 2 sube como hasta aproximadamente 7. No tiene tan buena ganancia aquí y aquí mira todo lo que baja como hasta menos 20 y aquí baja también hasta menos 20. O sea que hay siempre una discrepancia grande subiendo para arriba, subiendo para abajo. Pero mire que en el escalado las diferencias hacia arriba y hacia abajo son muy pequeñas. Mira que aquí solamente subo como hasta 3. Aquí mira que se mantiene muy próximo. Miren, 2,1. 2,1 es bien parecido, bien cerquita a 3. No tiene esa diferencia que veíamos aquí. Mira que aquí de 12, casi que el doble para lo que teníamos aquí. Mira lo mismo hacia abajo. Hacia abajo en el sistema escalado viene más o menos hasta 2 con algo. Y aquí hacia abajo viene hasta 4. No era esa diferencia tan discrepante. Bueno, aquí las dos bajaban un montón y aquí ya bajan un poquito menos. O sea que el sistema responde un poquito mejor entre las entradas y no hay esa discrepancia. Pero principalmente lo que vamos a ver aquí es que como ya encontramos el SVD, yo encontré el SVD ahora para el sistema escalado en KR, UGR, SGR, BGR. Recordamos que anteriormente lo habíamos encontrado también para el sistema sin escalar, es decir, el sistema original. Y como lo habíamos estudiado en los valores singulares, recordemos que en este caso voy a analizar el V. Este vector hace alusión a la mayor dirección. Vamos a ver cómo influye la mayor dirección del sistema. Entonces voy a simplemente a tomar el primer vector para encontrar la mayor dirección en el sistema original y voy a tomar la otra columna del vector, es decir, esta columna para encontrar la menor dirección del sistema. Una vez tengo la mayor dirección y la menor dirección, hago lo mismo para el sistema reescalado. Cuando están reescalados, lo que voy a hacer es ahora sí aplicar, voy a crear un vector para el escenario 1 original y el escenario 2 original, que son el de mayor y menor dirección. Hago lo mismo para el sistema reescalado, el de mayor y el de menor dirección, simplemente vectores, porque recordamos que lo que vamos a hacer, lo que decía aquí, mire, por ejemplo, para el de menor dirección tengo que cerrar la válvula 1 en un 88% y la válvula 2 en un 45%. Simplemente estoy llenando eso de unos para realizar una simulación con el LSIM. Genero el vector de tiempo y ahora sí genero las respuestas dinámicas. Con el LSIM, en mi función de transferencia original,
miro cuál es la respuesta de mayor dirección y también analizo cuál es la respuesta de menor dirección. Nuevamente hago lo mismo, pero ahora utilizando mi función de transferencia reescalada, mirar cuál es la respuesta de mayor dirección y la respuesta de menor dirección, y procedo a graficar estas respuestas. Este sería el resultado que tenemos. Ya habíamos visto que para la mayor dirección yo tenía que cerrar la válvula un 45% y aumentar esta válvula 2 en un 88%. Y observe que en el sistema original es donde yo tengo la mayor variación. Mire todo lo que varía. La pureza del fondo y la pureza del destilado varían hasta más de menos 20, pero mire todo lo que baja, y mire que en el sistema escalado pues yo ya no bajo tanto, sino que ahora tengo una sensibilidad más controlada, solo tengo que bajar hasta menos 4. Entonces de hecho pues usted ve una variación muy grande. Y miren la mínima dirección. La mínima dirección, cuando usted cerraba la válvula en 88 y la 2 un 45, mire lo poquito que tengo, apenas subí como hasta un 3 y aquí bajé un 3, y mire que aquí pues ya acorto también esa mínima dirección, bajo muy poquito porque tengo menor sensibilidad en esa dirección. Entonces la pureza del fondo solo sube un 0.6 y la pureza del destilado solo baja un 0.6. Entonces voy acordando, voy disminuyendo esa sensibilidad, que es importante no tener mucha sensibilidad frente a los diferentes disturbios. Y la ventaja que voy a tener una vez yo conseguí el L y el R, que era lo más importante para mí, para poder escalar el sistema, haber encontrado estas dos matrices, es ahora sí poder hacer un proyecto de control que me facilite a mí la vida al momento de sintonizar el controlador. Aquí tengo otro script que también se los dejo para que lo descarguen en la descripción del video, donde nuevamente coloco todo el sistema, y lo que voy a hacer en este script es simplemente calcular un controlador PI bien convencional. Voy a utilizar la técnica de asignación de polos. Para eso necesitamos esta función alloca_PID, que también se las voy a dejar para que la descarguen ahí en el sitio web de Control Automático de Educación, donde simplemente le voy a poner a la ganancia. Le voy a decir que quiero que se estabilice en 20 segundos y que tenga un factor de amortiguamiento de 0.9, que estoy generando un controlador PI con un tiempo de establecimiento con el criterio del 5%. Este control lo voy a aplicar directamente a la función original sin escalar, pero también voy a proceder a realizar el escalado como lo acabamos de ver, utilizando la función conmin, escalando el sistema, premultiplicando y postmultiplicando el R, y con eso voy a volver a calcular otro control PI escalado. Y ahora mire que ahora estoy utilizando la función de transferencia escalada, volviendo a colocar exactamente lo mismo. En otras palabras, ya tengo mi planta, simplemente escalé para calcular el controlador y se lo aplico a mi planta, y estoy haciendo la comparación cuando no escalo. En este caso no quiere decir que uno va a dar mejor que en otro. En este caso yo quiero que ambos den lo mismo, solo que vamos a ver que cuando yo tengo el sistema escalado, de hecho es más fácil sintonizar el controlador. Aquí porque lo estoy haciendo con un controlador PI y el sistema no es tan complejo y el control PI pues no es tan complejo, pues es fácil de sintonizar. Sin embargo, ya cuando tenemos sistemas muy complejos o controladores mucho más complejos como el MPC, cuando tú escalas te vas a dar cuenta que te va a tomar mucho menos tiempo la sintonización, porque la sintonización de procesos o de controladores multivariables no es una tarea nada trivial, es decir, no es una tarea nada fácil, pero escalando el sistema podrás mejorar o facilitar esa tarea. Si no escalas, también podrías obtener exactamente la misma respuesta, que es lo que vamos a ver en este PI, pero muy probablemente te vas a demorar un montón porque numéricamente no es tan estable el sistema, entonces de pronto no consigues ver bien cuál es la afectación que tiene al mover una variable, a manipular otra variable, cuál es la afectación que ves en la salida. Entonces es un poco más complejo. Cuando tenemos ya el condicionamiento mínimo, esta técnica que acabamos de ver, se nos va a facilitar muchísimo la sintonía de cualquier controlador mínimo. De hecho, vamos a modificar aquí. Antes estaba en 20, pongámoslo en 30 porque en 20 es bastante agresivo debido a que este sistema tiene un retardo bien grande. Si le quitas este retardo, el sistema va a controlar muy bien. El problema de los retardos es que inestabilizan bastante. Entonces mejor lo dejamos en 30 para que sea un control más conservador tanto para el control original, y dejamos la misma sintonía para el control escalado. Si abrimos el esquema en Simulink, vamos a ver que aquí tenemos la comparación de ambos sistemas. Tengo los dos set point, la razón en el reflujo y la razón del vapor. Aquí tenemos el sistema original. Vea, aquí tengo el control PI. Esto es un bloque conocido como el LTI block, que directamente me está cargando
la variable C que viene del workspace, la variable que ya está cargada aquí en el workspace. Y aquí tengo la planta original, GR, que es la planta de Wood & Berry, y voy a tener dos salidas, la pureza en el destilado y la pureza en el fondo del sistema original. Y aquí lo puedo ver con este Viewer Scope. Sin embargo, aquí voy a hacer la comparación cuando yo hago el cálculo con el control escalado. Entonces mire que como tengo unas referencias, tengo que primero escalar la referencia. Entonces utilizo el bloque de multiplicación y lo multiplico por L. Entonces aquí sale la referencia escalada. Lo mismo en la salida de la planta. Mire que GR es la misma que está acá. Yo no tengo cómo cambiar la planta, pero como el cálculo aquí interno lo hicimos con un modelo, el modelo estaba escalado. Entonces mire que la salida pues la escalo por L y aquí me sale la salida escalada. Hago la resta, aquí tengo el controlador escalado, el PI escalado, que habíamos calculado aquí, vean CE, que es el PI escalado, también está aquí en el workspace. Él va a hacer el cálculo y va a salir con una acción de control escalada. Si yo le aplico esta acción de control escalada, pues él no va a controlar nada, ¿cierto? Yo tengo que desescalar. Una forma de desescalarlo es volviendo a multiplicar aquí por R para que salga un U convencional y se aplica a la planta. Si usted observa la respuesta, se va a dar cuenta que efectivamente aquí tengo los dos set points y ambas respuestas dan lo mismo. Miren, líneas completas sería el original tanto para el destilado como para el fondo. Y en las líneas trazadas, mira que se comportan una sobre la otra, o sea que funcionan totalmente equivalentes, o sea que es un control, mire que dejamos las mismas sintonías. Y nuevamente, la ventaja de esto no es que uno va a funcionar mejor que el otro, mire que aquí lo está viendo, los dos funcionaron igual. La ventaja radica es que cuando tienes el sistema escalado aquí como en esta cajita que está aquí, este controlador, el tipo de sintonía que le vas a aplicar numéricamente es mucho más estable y es mucho más fácil de sintonizarlo porque también es menos sensible a disturbios externos, entonces se te va a facilitar enormemente sintonizar el controlador. Y aquí muy probablemente, dependiendo de la complejidad, se te va a demorar un montón de tiempo tratando de sintonizar, o inclusive si es numéricamente inestable será muy difícil que lo controles porque tal vez no puedas aplicar la inversa del sistema simplemente porque el número de condicionamiento no te cumple. Todos estos códigos que acabamos de ver los encuentras en la descripción de este video. Recuerda también darle un vistazo a mis cursos premium donde tengo ese de Simulink para que te vuelvas todo un experto en Simulink y puedas utilizar todas estas estrategias de control. Solo me queda decirte que te suscribas a este canal si te gusta la teoría del control. Te invito a que veas toda la lista de reproducción de control predictivo MPC, que te matricules a uno de mis cursos premium y nos vemos, por qué no, en nuestro próximo video. Que estés muy bien, hasta luego.